tal? ¿Qué tal, amigos? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a su programa Voces del Periodista. Este programa que es de ustedes y para ustedes a través de las frecuencias de ABC Radio, la 760 de AM, de Organización Editorial Mexicana, este maravilloso grupo multimedia, así como también gracias a las frecuencias de Radio Turquesa, La Joya del Sureste y las de La Pantera. Queridos amigos, en buena parte de la República Mexicana, el Caribe, Centroamérica, parte de Estados Unidos y bueno, por supuesto la frontera norte de nuestro amadísimo país. Queridos compañeros de vida, porque es lo que somos todos los días, compartimos mucho, les agradecemos. Saludos, hashtag Voces del Periodista, saludos a Facebook, saludos a Periscope, saludos por supuesto YouTube, les mandamos un cariñoso saludo y bueno, hashtag Voces del Periodista. El privilegio de estar con el maestro Juan Bautista, quien es directivo también del Club de Periodistas de México, parte del jurado calificador del certamen nacional e internacional de periodismo, y bueno, parte también muy importante de estos espacios. Queridos amigos, un saludo del maestro Jorge Santa Cruz, director académico del Club de Periodistas de México, quien en estos momentos precisamente está fungiendo con esa labor académica, pero manda muchos saludos y siempre excelente. Maestro Jorge Santa Cruz, desde aquí te queremos, te abrazamos. Maestro Juan Saludos. Bautista. Gracias por invitarme de nuevo, Celeste. Estamos aquí con estas noticias internacionales que hoy vuelven a sembrar al mundo. Necesario comentarlos y aquí tendremos pues toda la información y sobre todo análisis de otro tipo de análisis, ¿no? Exactamente, queridos amigos, es realmente doloroso todo lo que se ha vivido, lo que se está viviendo, lo sabemos todos, bueno, en varias partes del mundo. Partamos desde nuestro amado México, a donde retornaremos con el análisis, con los comentarios. Por otra parte, estamos viendo este ataque atroz, ¿no? Sucedido en Las Vegas, Nevada, en Estados Unidos, con un tirador solitario al cual por tal a quien están tratando de localizar supuestamente esto, y bueno, dicen que ya se atribuyó este atentado Daesh. Aquí lo importante va a ser darnos cuenta de qué tamaño tienen el compromiso quienes tienen mucho poder y saben mucho más de lo que todos nos podemos imaginar de todo esto que sucede, para pues realmente llegar al fondo del terrorismo. Recordemos que hace años, queridos amigos, esto no existía. O sea, claro que había yihadistas, había otro tipo de, otro tipo de cosas, pero no estaban activados y no era una cuestión que era utilizada como un arma del terror. Esto se empezó a inocular desde intereses neoliberales, neoconservadores, intereses de guerra, activar la economía a base de, pues, de la guerra, ¿verdad? Y curiosamente empezó a surgir este fenómeno como si fuera de surgimiento espontáneo, y no es así. Hay que recapacitar, hay que retomar cómo y en dónde se dio origen a la inoculación, al fomento, al financiamiento, este tipo de, pues no le puedo decir cultura, porque no es cultura, de una situación aberrante de terror, ¿no? Primero para controlar, ¿no? Porque así se empezó, pero que no se veía y no se medía las dimensiones que esto pudiera alcanzar. Entonces yo creo que aquí hay muchos corresponsables y que llegará el momento, y va a tener que llegar en el momento en que esto se tenga que saber, porque son crímenes de lesa humanidad. No solamente es lo que pasa y que mucho lamentamos en Las Vegas, Nevada, y mandamos todo nuestro abrazo, nuestra solidaridad, nuestra indignación, por supuesto, pero es ver que en Las Vegas, Nevada ha sido Barcelona, ha sido París, y bueno, esto es lo que se ve hacia afuera y otros lugares, por supuesto, ¿no? Pero démonos cuenta que tanto pudiera tener que ver el hecho de que ya se está apoyando a grupos kurdos en Irak. Sabemos el pronunciamiento que hicieron este propio grupo, y también en una parte de Siria. Al no poder ganar la guerra en Siria, ¿qué pasa? ¿Y qué tanto y quiénes estaban apoyando a estos grupos?
pues son los mismos intereses muy probablemente. Entonces, tengamos mucho cuidado, no se puede adelantar mucho. Lo que sí les digo es que es Daesh, quién está detrás de Daesh, quiénes han financiado Daesh, todo esto qué querrá o qué tendrá como objetivo, porque siempre alguien pierde, muchos perdemos y muy poquititos creen que ganan. Entonces, ¿qué sucede? Bueno, hay que tener una lectura muy pausada, no hay que acelerarnos, pero sí no hay que dejar de ver quién pueda beneficiarse desde el punto de vista de armamentos, de guerras, de invasiones, ¿no? De depredación, con todo esto que pasa y que es sumamente doloroso, maestro Juan Bautista. Sí, realmente importante el tema. Creo que tendremos que ir a una pausa para regresar y desmenuzar pues varios temas. Tienen que ver con la cultura de violencia en los propios Estados Unidos, la ley de las armas, el asunto de seguridad y también con la investigación personal de este Stefan Paddock, hasta dónde él podría estar ligado a estos grupos islámicos o fue un asunto de una inserción de último momento, causando este daño, infligiendo este gran temor que hoy tiene repercusiones mundiales. Vamos a un corte, querida Celeste, y regresamos en un momento aquí en Voces del Periodista. Ahí está. Gracias. Queridos amigos, este es sumamente delicado, como lo estamos comentando, y bueno, realmente hay que irnos pausa a pausa, pero yo creo que ya mucha gente percibe que esto es muy perverso. Antes no nos dábamos cuenta, antes se pensaba en las víctimas, obviamente en los terroristas, pero ahora ya cada vez más se ve una mano que mece la cuna en estos intereses. Ojalá me equivoque, no creo, porque hay un sentido común y yo creo que por desgracia hay intereses que se benefician de todo esto, ¿no? Sí, yo creo que otro punto importante, Celeste, es la zona donde ocurre el ataque. Si bien, por ejemplo, han sido en espacios abiertos, en el caso de España, en las Ramblas, en el caso de Francia, una de las principales avenidas en Campos Elíseos, también en Alemania, por ejemplo, hoy se centra específicamente en esta parte primero comercial y financiera que es Las Vegas, después en un evento que tiene que ver con esta festividad a los asidos a escuchar la música country, porque ahí se celebraba este festival que dura 3 días. Entonces está muy bien planificado el ataque, digo, está muy mal la parte, pero digo, está muy bien planeado en su estructura para infligir ese daño y que también tengan una especie de repercusión en cuanto a su ola de miedo, para que los turistas del mundo no asistan más por lo pronto a Las Vegas. Digo, también habría que pensar en esa parte, ¿no? Yo creo que obviamente nada se puede descartar, pero yo creo que los intereses son otros. Sí. Y que bueno, independientemente de esto, se me hace muy raro que un señor de 60 y tantos años pueda ser inoculado de odio en 6 meses, porque dicen que lo tenían controlado desde hace aproximadamente 6 meses, solamente que el señor consumiera drogas o alguna cuestión así que lo hiciera hacer esto. Y aquí yo me iría, aparte de esta primer lectura, a otra. Ahorita vamos a regresar. Gracias, queridos amigos, gracias por seguir con nosotros, gracias por seguir aquí en ABC Radio, Grupo Radio Turquesa y las frecuencias de la Pantera. Estamos transmitiendo con el maestro Juan Bautista. Les recordamos el hashtag Voces del Periodista. Denos su punto de vista sobre lo que se está tratando el programa, lo que a usted le interese tratar. Y www.vocesdelperiodista.mx es Voces Diario. Y nuestra revista es www.vocesdelperiodista.com.mx. Queridos amigos, retornando con este tema tan doloroso como otros más, porque hay veces que parece que hay víctimas de primera y víctimas de segunda. Cuando han pasado tantos atentados y tantas cosas
deliberadas, por ejemplo en Siria y en otros países, parece que son víctimas de segunda, ¿no? Y que es como normal, al fin que están invadiendo ese país y que todos los países crean que pueden pelear y tomar como campo de batalla a un país que no es el suyo. Y por otra parte, pues vemos con dolor todo lo que ha sucedido en varios países, ¿no? Estaba en Europa, aquí es importante el hecho también de que se vea qué es esto que acontece en América y que por primera vez se declara que es Daesh, supuestamente, el perpetrador, porque ha habido otros ataques similares también en un centro nocturno, recordemos en Estados Unidos, en Atlanta me parece, no recuerdo bien, ahorita lo checo, pero fueron un poco menos víctimas. Esto no es matemáticas, no es de que si son menos es menos malo, ¿no? No caer en eso, por supuesto, cualquier vida es importante o cualquier persona lastimada es importante, pero me refiero a que se declara como que es un ataque supuestamente perpetrado por Daesh. Digo yo, ¿qué capacidad de inteligencia le están dando a este grupo? Como tuviera una penetración más grande que inteligencia de Estados Unidos como Gran Bretaña y como la CIA, ¿no? Que el MI6 y todo, porque al parecer les gana en inteligencia lograr esos objetivos. Entonces es muy cuestionable todo esto. Vamos con calma. Sí les comparto que independientemente del origen que sea, de la utilización que se dé de un hecho y cuál fuere su origen, vean qué delicado es también estar en un país que tiene libertad de venta de armas. Ya está la Asociación del Rifle, ¿no? Así es, ya. Entonces, en este caso, vamos a ver qué tan fuerte es y cómo pueden sobrellevar un cóctel molotov tremendo. ¿Cuál es? Se inocula terror, sea por la vía que fuere, se hacen ataques, autoataques o se hace a un lado la seguridad suficiente para que estos no sucedan, por los intereses que usted guste y que después habría que analizar ya teniendo más elementos, pero independientemente de todo esto, veamos cómo en un país que cualquier persona casi puede portar armas y en las cuales no hay un control verdadero, porque nos han dicho que hay un control. ¿Se acuerdan de Rápido y Furioso, maestro Juan Bautista? Claro. Que nos decían ya después cuando por investigaciones periodísticas se supo de Rápido y Furioso, de la introducción de armas a México, de grupos, de una gran cantidad de armas, pues ya no les quedó de otra a los gobiernos más que decir que pues que era concertado y que todo era un plan para detener a los malosos, ¿no? Porque entonces ya tendrían el control de armas, o sea que verían dónde están, pero no es así. Primero, porque qué bárbara y qué fea forma de poner carne de cañón a seres humanos armando narcotraficantes, ¿no? Supuestamente que ese era el único objetivo. Y por otra parte, qué delicado cuando no hay un verdadero control, de acuerdo a investigaciones, digamos, de quienes compran armas. Es muy laxa la manera de que se autorice una venta de armas en Estados Unidos y sobre todo en el estado de Nevada, tengo entendido que aún es más laxa esta ley. Sí. Ahí está el interés de los vendedores de armas, ahí está también intereses de guerra, muchos intereses oscuros, nefastos, pero que habría que analizar. Y en este tenor, ¿qué pasa con un pueblo norteamericano? Temeroso por una parte si no tiene un arma porque puede llegar un loco, como les han hecho y han hecho esa cultura, y que ahora la quieren hacer también aquí en México. Algunos panistas trataron y la han propuesto. Sí, claro. Pero ¿qué pasa después para controlar a población armada? Que habrá población que esté armada para defenderse verdaderamente, pero ya es en un mundo de locos. No sabes cuándo va a salir un loco como este y que diga que obedece a Daesh o a quien sea, o que soñó un ovni que le ordenó que hiciera esto, o que está traumado y está loco o está drogado y hace este tipo de barbaridades. Entonces, ¿en dónde nos están poniendo? ¿Y qué tipos de inteligencia y de autoridad hay verdaderamente que no sea la del espionaje? La del espionaje, que nos tengan aquí más apretados a todos por estos aparatos,
que no sea otro tipo de inteligencia, que no, ¿cómo es posible que este tipo supuestamente, si eso es, que trabajaran solos los terroristas típicos, los visibles, digamos, o los que nos dicen que están, que tuvieran esa capacidad de vulnerar a inteligencia como el MI6, la CIA y otros más, ¿no? Sí. Gracias, Celeste. Como bien dices, hay que llevar las cosas con cuidado, hay que ir decantando los hechos y tener información. Por lo que estamos observando en las redes sociales ya desde hace rato, esta adjudicación del Estado Islámico al menos es a través de una fuente en internet. Entonces habría que estar primero, confirmar esta información, esperar y cuál es también la respuesta en este caso de los aparatos de seguridad. Después entrarle al tema, Celeste, estimado auditorio, de que otra vez el Estado estadounidense, el aparato de seguridad fue vulnerado. Entonces, todo este discurso que tiene el mismo presidente Donald Trump, hoy cae por los suelos al tener este resultado tan catastrófico en una población totalmente indefensa. El otro tema tiene que seguir su debate en los Estados Unidos sobre el asunto de la obtención, compra, libre flujo de un tipo de armas que pueden llegar a obtener hasta una bazooka. Aquí lo extraño es esto, cómo o por el grado de estar, según esto, el ciudadano el agresor, tenía 3 días que había ingresado al hotel, entonces posiblemente tenía 16 armas, al menos son las que se contabilizan, y empezó a disparar, pero de otra forma, estimada Celeste, con esa ley tan laxa que hay en esos estados, pues se compran un tanque en una de estas o un tipo de material explosivo y hace volar a toda la gente. O sea, no hay realmente una seguridad y esa ley sigue estando en un debate que la misma familia política de los Estados Unidos se resiste a fenecer. Ellos la siguen manteniendo como parte de un espíritu muy republicano y también demócrata, que yo en realidad no empiezo ya a entender y no comparto desde hace mucho tiempo. Exactamente, maestro Juan Bautista. Bueno, pues son situaciones sumamente delicadas. Y luego fíjense, amigos queridos, aquí es donde van metiendo y van surgiendo circunstancias muy delicadas también. Por lo que tiene que ver, por ejemplo, cómo estos grupos terroristas y grupos, ahorita que estamos hablando de que les venden armas, sí, también de que ya te dicen cómo hacer un arma, ¿no? En internet, ¿por qué eso no lo bloquean? Porque eso no es libertad de expresión. Ellos están enseñando cómo hacer explosivos, cómo se pueden detonar. Y por otra parte, cómo convocan a la violencia estos grupos y tienen acceso en YouTube. Entonces eso es lo que no se entiende. Y hay veces que alguien protesta o hay algunas manifestaciones y esas están bloqueadas. Entonces, esto es lo que hay que hilar fino, queridos amigos. Y bueno, ayer como hoy, somos siempre los intereses monetarios importan más que la vida misma. Eso dice Diego de Luna. Muchísimas gracias, Diego querido. También tenemos a Dinorita y a varios amigos. Y bueno, compartan su punto de vista, queridos amigos, también para no, pues, seguir haciendo o no hacer especulaciones. No las hemos hecho, hemos puesto hechos que están sobre la mesa, que han acontecido y circunstancias que lo único que nos llevan es a una reflexión, qué es lo que estamos haciendo. No estamos señalando específicamente qué es lo que es, porque sería falta de responsabilidad asegurar una cosa o la otra. Así como me salta y me brinca y se me hace muy, muy raro que inmediatamente casi hayan dicho que ya se atribuyó esto Daesh, ¿no? Uh-huh. Y sobre todo no que lo digan, que realmente lo corroborasen, ¿no? Que tuvieran muchos datos y que no pudieran tener una política de prevención en dado caso, que esa inteligencia se aplique y se aplicara realmente para todo esto. Pero bueno, queridos amigos, denos su punto de vista, por favor. Hashtag Voces del Periodista. Yo le agradezco enormemente a Jonathan Álvarez, a Diana Mónica Sánchez Martínez, a todos ustedes, al ingeniero Víctor Melara, Milton Partida, Daniel Gutiérrez Morano,
David Hernández, a todos quienes hacen posible esto, y también fíjense que nos replican y tanto lo agradecemos y les mandamos un abrazo a Mona Lisa, Radio Nueva República, muchísimas gracias, y a todos los amigos que replican que es su programa Voces del Periodista. Vamos a un corte y enseguida regresamos. Gracias. Va pausando, ¿verdad, Jonathan? Para subirlo, ¿no importa? Bueno, estamos en esto, queridos amigos. Ahora, yo creo que obviamente pues hay otros temas importantísimos. Está el 2 de octubre y está lo de Morelos, bueno, pues no se olvida, desde luego, ¿no? Es la época de estudiantes y también en la vida social. Es una huella que pues no ha terminado de sanar y no sanará, sino se convierte en una especie de conciencia social, Celeste, ¿no? Mira, aquí nos dice Oratoria Politique, aquí manda saludos, ahorita lo voy a pasar al aire, y dice: estamos en un país cuya economía ora en torno a la industria militar. Claro. ¿Cuánto vale de su Producto Interno Bruto como su industria inmobiliaria? Saludos al querido amigo Juan Bautista y a toda la mesa y cabina. Bueno, pues gracias, Rigoberto querido, y bueno, pues aquí es esto, vamos a seguirlo comentando, queridos amigos. Claro, voy a dar lectura a esto, y bueno, también vamos a comentar, porque no podemos dejar, pasan cosas tan aberrantes, y luego una cosa aberrante borra a la que sigue y no debe de ser. Entonces hay veces que hay que hacer un repaso, digamos, ¿no? De lo que está sucediendo. Y por ejemplo, acaba de suceder que, al menos hasta ahorita, brincaron una situación muy difícil, el rector de la Universidad de Morelos, en cuanto a unas falsificaciones de acusaciones y cuestiones. Vean ustedes las notas, yo no quiero decir algo que no esté, ahorita me voy a abocar a lo que está en la prensa, en lo que se sabe. Hemos procurado investigar algo, pero a la fabricación de acusaciones y esto debe de tener una consecuencia para quienes desde el poder ejerzan de manera tan, bueno, de cualquier manera, ¿no? El abuso del poder. Pero imagínense utilizar un instrumento como la justicia, como es uno de los 3 poderes, para golpear a quien crean que es enemigo político o les incomode por la razón que fuese, ¿no? Entonces, ¿qué les comentas a nuestros amigos, querido Juan, querido? Pues mira, en una reflexión rápida, en primer lugar, tendríamos que estar analizando lo que tiene que ver con la manipulación de ciertas informaciones desde el poder, que siempre serán escudo para los poderosos, para contener una protesta social, y al rato con repercusiones importantes. Gracias, queridos amigos, gracias por seguir con nosotros en ABC Radio, Grupo Radio Turquesa, las frecuencias de la Pantera. Muchísimas gracias, queridos amigos. Hashtag Voces del Periodista. Estamos el maestro Juan Bautista y su servidora. Mandamos un saludo a Oratoria Politique. Rigoberto, querido, ¿cómo estás? El maestro Rigoberto Vargas, él comenta, los Estados Unidos es un país cuya economía ahora en turno es la industria militar. ¿Cuánto vale de su Producto Interno Bruto con su industria inmobiliaria? Y manda saludos a todos ustedes, queridos amigos, y aquí a la mesa al maestro. Y bueno, pues, ¿qué nos puedes compartir? Bueno, en primer lugar, sobre este asunto de la Universidad de Morelos, que qué bueno por el rector Alejandro Vera y todo este movimiento que dieron a nivel nacional. Primero, porque hay una queja legítima de los estudiantes y de los profesores, porque la asignación del presupuesto nunca llegaba a tiempo, porque las partidas se esfumaron, porque tenían pocos recursos, y después los metieron en un viacrucis legislativo, legal, donde querían que fuera a comparecer el mismo rector. Digo, pues él es funcionario de una universidad autónoma, él no está, en todo caso tendría que ir el tesorero, el administrador,
pero lo convirtieron en una especie de juicio político hace apenas 13 horas, 14 horas que se dio a conocer ya en forma definitiva que el proceso no se vincula de manera legal con esta investigación de la cual hoy pues habría que revisar con detalle todo el polvo que se levantó de la estafa millonaria en varias instancias institucionales, públicas, universidades principalmente, hasta donde la información no le fue sembrada a este mismo grupo de investigadores, y hoy al menos esa parte se desvincula, recupera en primer lugar, creo, la dignidad y la presencia de un rector como debe ser. En segundo lugar, retoma su credibilidad del movimiento y la misma institución como tal. Digo, la Universidad Autónoma del Estado de Morelos es de larga tradición, de una formación de talentos de todas las especialidades, y hoy creo que esta investigación y resultado judicial, o sea, esto no pudo haber sido manipulado para que ahí te paso una lana para que modifiques el resultado, en términos legales queda como la verdadera respuesta, no histórica sino real, y el discurso en este caso, tenemos que decirlo así, amigos, amigas, del mismo gobernador todavía Graco Ramírez, fue echado por los suelos, queda totalmente, en mi opinión, con un descrédito que suma más a una serie de actividades que él comete error tras error. Digo, no salimos del socavón cuando él está ahí presente y no tiene respuestas precisas. Después viene el asunto de los damnificados, donde la esposa, al menos así se señaló, y así tenemos informes nosotros, como con brigadistas, detuvieron ayuda, y hoy esto, bueno, creo que pone a la libre expresión en este caso y a la justicia en un sentido de equilibrar la balanza, en este caso en favor de la Universidad Autónoma de Morelos. Sería mi primer comentario, Celeste. Gracias, maestro Juan Bautista. Y miren, queridos amigos, Rubicela Morelos Cruz es reportera corresponsal de La Jornada, y ella ha dado seguimiento mucho a lo que está sucediendo en Morelos. Aquí en la mañana, si uno abría la portada de La Jornada, esta era la primera noticia. Ahora ya no está en la primera portada, pero bueno, yo la comparto con ustedes. Aquí está, aquí está. Y bueno, de alguna manera estaba en los estados. Vamos a ver si aquí está en los estados. Estaba también en la primera, al parecer. Pero ahorita vamos a ver qué es lo que pasa. A lo mejor abrimos mal aquí la página. Pero miren, fíjense. El juez decide no vincularlos a proceso por irregularidades en la presentación de pruebas. Fracasa el juicio contra rector y ex tesorero de la Autónoma de Morelos. La Fiscalía violó derechos humanos y debido proceso. Sí. Al parecer esto es una constante en este sector jurídico en Morelos. Entonces, claro, esto es sumamente delicado. Hay una situación de que si alguien tiene un juicio en el estado de Morelos es realmente un viacrucis, sí, porque hay una situación allá mafiada en buena parte. No estoy generalizando, pero al menos en una experiencia propia también. Y un tema que él, sí lo tenemos que decir, metió la mano para detenerlo y para manipularlo. Hoy está saliendo a flote finalmente una parte de la verdad, y qué bueno que sea así. Exactamente, hay que dar seguimiento a todo esto. Y queridos amigos, vamos a ir a la cápsula. Gracias a Eros Raf, está aquí su cápsula. Maestro querido, vamos a escucharla con atención. Enseguida de esta cápsula vamos a regresar, exacto, bravo, Eros Raf, @ErosRaf, para continuar con ustedes, queridos amigos. En unos segundos más está la cápsula de Eros Raf. Adelante, gracias. La solidaridad es un acto en el cual la persona realiza acciones en beneficio del hermano sin recibir nada a cambio. En el caso de nuestro país, la solidaridad manifestada de manera ejemplar por la mayoría de los mexicanos tiene un propósito noble y superior. Es la vida del hermano mexicano. Evidentemente no debe de ser movido solamente de una tragedia, la que nos motive a unirnos. Pero aún así, si viene derivada de una catástrofe
igual y es un medio para mantenernos en esta comunión. Ahora con esta solidaridad mexicana, que tiene matices muy particulares, y una de ellas es el de otorgarle dignidad a la víctima de los terremotos, de levantarlo de sus escombros e ir de la mano caminando con la frente en alto. Contrario a esto, hay piedras de irresponsabilidad que también cayeron para ser exhibidas a la opinión pública. Algunas constructoras y gobierno tienen responsabilidad en buena parte de los derrumbes y salen las omisiones y corrupción nuevamente. Parece ser que estos sectores otorgan lo contrario a dignidad a la sociedad mexicana, y al respecto es paradójico que quienes actuaron de forma irresponsable sean los mismos que se encargarán de la reconstrucción, y me refiero a la entidad llamada Fuerza México, recién formada por gobierno y élite empresarial, la cual manejará los dineros que sean donados. Pero aquí queda fuera la representatividad ciudadana. No deseamos que en un futuro existan nuevos escándalos de corrupción por el manejo de este recurso económico. Si deseamos que se promueva más la madurez ciudadana que fue mostrada recientemente, ahora como parte activa del destino de México. Soy el maestro Eros Rafael Román. Saludos al auditorio de Voces del Periodista, a nuestra querida Celeste Sainz y al gran equipo de colaboración. Ese comentario aquí en Voces del Periodista. Estimada Celeste, con lo que nos dice nuestro colaborador y lo que tú estás expresando en este momento, hay dos conceptos que unen en este puente histórico esta fecha de 32 años, que se llama juventud y, en mi opinión, la palabra solidaridad. Esa fuerza, ese entusiasmo, esa movilización que se dio en su momento, reivindicando una lucha social, en ese momento política, y después que se convirtió en otra palabra no muy importante, que sería la solidaridad, hoy vuelve a tomar ese camino y eso es importante. Exactamente, bueno, pues queridos amigos, el maestro Juan Bautista, ustedes lo saben, es un gran reportero, Premio Nacional de Periodismo, pero es un gran reportero reconocido nacional e internacionalmente. Gracias. Y con varias noticias que lo que yo me encanta decir, y por eso admiro tanto al maestro, porque además es una manera fehaciente en que podamos corroborar cómo la verdad y el ser un verdadero periodista, un reportero de cepa que verdaderamente trae la camiseta puesta, pues eso se puede dar y corroborar solamente con el tiempo, porque muchas de las veces hay instrumentos que ponen velos encima, que cubren las notas, que procuran que no surja la verdad. Y entonces al maestro Juan Bautista le ha tocado, digamos, la suerte profesional, la desgracia personal, porque se da cuenta que es una injusticia corroborada y que sigue a lo largo del tiempo, que eso es lo peor. El caso de Mamá Rosa, que él lo dijo, lo documentó, y que los documentos que el maestro presentó 20 años después fueron noticia y fueron referente esos documentos para dar seguimiento a unas investigaciones que, por cierto, nos damos cuenta que no pasa nada de tener algunas cuestiones muy poderosas detrás, ¿no? Pero independientemente de esto, también el caso de Nelly Campobello y de la maestra Nelly Campobello y de otros casos que él ha documentado en tiempo, pasa y transcurre y salen eso. Eso también ha pasado con el maestro Enrique Pastor Cruz Carranza, con grandes temas. Se documentan, no les dan vista, Voces del Periodista se los da, pero pasan los años y vamos a consultar Voces del Periodista, no porque seamos Voces del Periodista, sino porque damos el espacio a nuestro querido maestro Enrique Pastor Cruz Carranza, y usted ahí puede constatar estas y otras investigaciones de otros compañeros y maestros
periodistas. En este caso, maestro Juan Bautista, la importancia y cómo el tiempo es el que va poniendo las cosas en su lugar. Claro. Hay que dar seguimiento a todo ello. Sí, fíjese que hablando en este caso de la importancia del seguimiento, nosotros estamos asistiendo hoy como periodistas a un asunto ícono en la investigación. El caso Repsamen, por ejemplo, es la piedra angular, la semilla, el ejemplo más vivo de la corrupción en las construcciones en el país, y principalmente en la ciudad. Vemos, por ejemplo, que hoy se quiere, pues ya lleva un juicio contra la construcción en 2014, pero en realidad se dieron una serie de fenómenos que van mucho más atrás, e incluso ya hemos encontrado un detalle, Celeste, donde Carlos Simas también tiene que ver con esas autorizaciones. Entonces, para no irse hasta el pasado, te quedas con la última licencia de construcción que le toca a Marisela Contreras, la anterior delegada de Claudia Sheinbaum. Y después, ahora, hace unos 3 días, la autoridad declara que se colapsó la información y que no se encuentran los archivos. Por Dios, estamos asistiendo a un momento que podemos documentar y que en los meses recientes y en los años que vienen va a salir todo eso a la luz pública, pero tenemos que apresurarnos. Eso es importante, pero es importante también, maestro querido, platicaba el maestro don Alfonso Suárez de Real y Aguilera en programas anteriores, cómo no depende de las delegaciones, y eso tú lo sabes, ya desde hace tiempo, precisamente creo que con Marcelo Ebrard, el que los permisos de construcción ya se centralizaron. Así es. Ya no depende de los delegados, queridos amigos, son nada más como ventanilla para que le sellen. Así es. Pero los permisos, desde la actuación de Marcelo Ebrard, me parece. 2007 más o menos, 2008. 2007, 2006, 2008. Bueno, entonces desde esta fecha que hay que checar, es que ya francamente son pase de ventanilla los permisos en las delegaciones. Vamos a dar seguimiento exactamente, pero no permitamos tampoco que se utilice una desgracia para un golpeteo político, sea contra quien sea. Aquí la situación es llegar a la verdadera justicia, a la realidad de las cosas, de cómo acontecieron. Y a que fíjense nada más que lo que también comentaba el maestro, que es muy importante subrayar, que vamos a darnos cuenta cómo se fue desgranando la autoridad para todos estos tipos de permisos, se atomizó. Sí. Entonces, ¿para qué? Entre lo público y lo privado. Estos son de los golpes que le han dado al país tremendos. Hay que irnos a esos, no solamente allá las consecuencias, van a ver quién fue poniendo los elementos sobre la mesa para que la justicia no llegue, para que las cosas se compliquen para los ciudadanos y para que la corrupción crezca y se dé y no tenga repercusiones. Eso es lo que hay que dar seguimiento también, ¿no? Quisiera nada más solo anotar, Celeste, que en este proceso de la investigación hay y en la cadena de mando hay una liga permanente que tiene que ser analizada, pero con lupa, donde están los arquitectos que son considerados DRO. Un DRO es el arquitecto que está certificado para dar la autorización. ¿Qué es lo que sucede? No existe un censo de DRO, y los DRO tienen que actualizarse como los médicos que están recetando. No te puedes quedar con medicinas que ya no existen o que ya fenecieron. Entonces, es necesario ver quiénes son los DRO, porque incluso hay DROs que fueron sancionados y que volvieron a otorgar licencias, y sobre eso la autoridad tiene que dar cuenta pronta. Hay otra cosa todavía más delicada y que ustedes pueden checar, queridos amigos. Si checan tan fácil, miren, ahorita en el Google ponen constructoras contratan a los encargados de vigilarlas, y esto mismo lo dice la CEDUBI. Estas DRO que dice el maestro, que además son muy pocos para una ciudad tan grande, notarios. Que son como notarios, son los que se supone que supervisan las construcciones. Fíjense nada más quién legalizó, porque hay que irnos hasta ellos, quién legalizó que estos señores fueran pagados por las propias constructoras a las que ellos vigilan. No, pues, entonces, la corrupción va desde ahí. Ese es un hay que ver clave. A los DRO, ok, pero está publicado en muchos otros medios. Bueno, ¿quiénes legislaron así?
¿A quién se le ocurre creer que un DRO puede ser objetivo cuando el señor que le paga, que debiese de ser, ¿verdad? Que aunque te pagara quien te pagara, tú cumplieras con tu labor y con tu deber, pero pues por desgracia no es así y dejan la manga muy ancha. A que cada quien, pues de acuerdo a su interés o de acuerdo a lo mejor hay unos muy decentes que no lo hacen, pero pues está el abanico abierto para que quienes no, pues, lo hagan. Tan lo han hecho que ahí están los resultados, ahí están los fallecidos, ahí están las tragedias. Entonces, vamos a hacer un ejercicio, queridos amigos, ¿qué les parece? Si vamos investigando, vamos a hacerlo, maestro. Vamos bien, vamos ¿Quiénes haciéndolo. legislaron, Vamos quiénes haciéndolo. propusieron que los DRO estuvieran pagados por las propias constructoras? Bueno, y una pregunta, queremos saber cuántos hay. No ¿Cuántos? sabemos. Vamos a obtener el dato a ver qué dice la autoridad. Dicen que son como, no, bueno, no quiero decir porque no tengo aquí exactamente, pero son muy pocos, son 100 y pico, de una cosa irrisoria para lo que es la Ciudad de Perdón, México. hay otro ligero detalle. Hay falsificaciones de licencias de DRO. Bueno, Entonces sí, y hay aquí, que meternos en aquí todo habría eso. que ver quiénes fueron, pero aquí miren, de entrada, las falsificaciones se investigan. Pero oigan, desde los legisladores que estén en contra del pueblo de México, legislando, ¿y por qué legislaron? ¿Porque se les ocurrió? ¿O porque se les hicieron que se les ocurriera? Dos O sea, ¿por qué fue? Dos elementos importantes. Aquí acuérdate que el radio saca. Dos elementos importantes debieran tener. Uno que es la transparencia y una profunda ética. Pues sí, pero esas cosas no las podemos dejar a que a lo mejor hay mucha gente con ética, pero hay otros que no. Entonces, para que no quede eso, debe estar muy bien en un marco legal muy bien puesto. Y ese es el tipo de cosas. Los convocamos, queridos amigos, ¿qué te parece, Claro que maestro sí. Juan Bautista? Vamos a hacer un programa próximo. Claro que sí. Que él va a presentar datos. Yo me Ustedes... comprometo a obtenerlos. A ver. Yo me comprometo a obtenerlos. Gracias, maestro querido. Ustedes vamos dando seguimiento. Ese es el tipo de ciudadano que queremos nosotros ir de la mano con ustedes. Es esto. Nosotros ir viendo no solamente lo que nos diga un medio, ni lo que nos digan dos medios. Nosotros. Hay que ser plurales. Hay que ser plurales, escuchar, dejar, para que nos escuchen a nosotros tenemos que escuchar a los demás. Si no, ¿con qué solvencia moral decimos? Claro. ¿No? Pero obviamente con cosas bien puestas, no con un lenguaje tranquilo. Hay que escucharnos todos y a partir de eso vamos viendo, por ejemplo, este tipo de cosas y quiénes legislan, porque estos señores que legislan y que legislan muchas cosas, ahí la van pasando de muertito, ahí van muy tranquilos. Les quiero entrañablemente, entrañablemente, gracias, maestro Juan Bautista. A ustedes, sigan en estas frecuencias porque aquí se escucha plural, se escucha diverso. Sigamos con Ivonne de la Cruz. Les quiero entrañablemente. Besos. Gracias, maestro. Gracias, Celeste. Gracias. Saludos.